Easy A es uno de los artistas más respetados y admirados de la escena del trap. Enfocado en hacer música para su país y sin prestarle atención a los algoritmos, busca innovar y traer sonidos nuevos. Pero cuando hablamos de Easy no podemos referirnos a él como una sola persona. Easy es uno y es muchos. Tiene fases, evoluciona, crece, aprende, construye y destruye para volver a construir. Es una mezcla de estilos, texturas y sabores con un capricho particular. El número 11. Caigo con los ojos recubiertos por demoledor. Él siempre encuentra la receta para la canción. Para la canción. Corría el año 2012 y en las calles de Buenos Aires había una necesidad que pocos podían ver. El hip hop y los movimientos urbanos venían ganando fuerza. Fue entonces que un chico de 13 años pudo detectar esa beta. Pero no podemos referirnos a él como Easy. Por lo menos no todavía, porque Easy no existía. Tenemos que hablar de Alejo, un aficionado que aspiraba a ser grande. Como a muchos le apasionaba la cultura del hip hop, pero por sobre todas las cosas le llamaba la atención la vida de la calle. Para él, el hip hop se compone de 4 valores fundamentales: el respeto, la superación, la autogestión y el movimiento. Siguiendo esos 4 mandamientos, el 11 de marzo de 2012 creó una competencia de freestyle que tenía lugar en el 5º escalón del Parque Rivadavia, y eligió ese lugar porque estaba cerca de su casa. Cuando él comenzó, el rap todavía no daba un peso. Sin embargo, el 5º escalón empezó, con 15 chicos en una plaza, y fue creciendo poco a poco. Al tiempo entró en la organización un rapero que ya tenía varios años de camino recorrido, Mufasa, quien aportaría su experiencia. Ellos dos fueron el corazón del quinto, una competencia sencilla, sin escenarios, micrófonos ni auspiciantes, pero con mucho esfuerzo, una competencia hecha a mano. Mientras tanto, Alejo cursaba el secundario de técnico químico y rapeaba en colectivos para juntar dinero y así poder organizar eventos culturales. Él coordinaba el sonido, traslado, difusión e incluso traía artistas internacionales. Tenía solo 14 años y por eso necesitaba de algún mayor que firme los contratos y papeles. El tiempo pasaba, la gente se acercaba cada vez más a la plaza y el 5º escalón crecía. Pasaron de ser 15 a ser 100, 200, 500, 1000, 3000. Incluso el gobierno de la ciudad tuvo que colocar un escenario para que la competencia pudiera realizarse de forma segura. Y así, casi sin darse cuenta, Alejo forjó el espacio donde se desarrollarían grandes artistas de la música urbana argentina. El quinto pasó a ser la competencia de plaza más grande de Hispanoamérica y ayudó a elevar mundialmente al hip hop nacional. Fue ahí donde conoció a Duki, su futuro socio. Alejo y Duki se dieron cuenta de que no querían seguir compitiendo. Su pasión estaba en otro lado y sabían que su destino era ser músicos. Por eso, el día 11 del mes 11 de 2017, cuando la competencia alcanzaba su auge, decidió ponerle fin. La despedida fue en el Malvinas Argentinas, un microestadio con capacidad para 10.000 personas. Allí supo decirle adiós al quinto, dejar atrás a Alejo y convertirse definitivamente en Easy A. Easy y Duki trasladaron su energía y talento a otras áreas. Querían traer algo nuevo a la escena. Por eso se mudaron a lo que ellos llamarían La Mansión, una casa de 3 pisos ubicada en la calle Antesana al 247. Acabamos de mudar con Duki, con 2 amigos más, a una re casa acá en Caballito, amigo, al lado de la Benito. Un re caserón, amigo, un re caserón, todo mal, amigo. La casa funcionó como escenario de fiestas, reuniones y sobre todo como una usina creativa. Junto a Nebuen Arte, un colectivo de artistas y productores, empezaron a hacer música desde la casa. La facilidad de producción que tiene el trap les permitió lanzar muchísimos temas. El único instrumento que necesitaban era la voz y una computadora para grabar y mezclar el sonido. Tampoco necesitaban de un sello discográfico, tenían internet para distribuirse y promocionarse. Con este modelo de negocio y la inspiración de la casa, vieron nacer sus primeros éxitos. No, yo me acuerdo entrando, un portal, o sea, era un portal, claro. Sinceramente era un portal, cuando entramos era un portal, yo no entendía nada. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había? Una casa gigante, gigante, entro, subo una escalera caracol, entro a un cuarto, y en ese cuarto lo veo, Alejo con 2 baffles, el Ableton todo en rojo, se da vuelta, me mira con una cara así, con una sonrisa, y dije, estos pibes están idos, o sea, entendieron todo. Pero la convivencia se había vuelto imposible. Nunca había menos de 10 personas instaladas, nadie se hacía cargo del orden ni de la limpieza,
y las chicas que invitaban les robaban la ropa y las joyas. El descontrol y los excesos los estaban superando. El 11 del 11 de 2018, Eazy anunciaba la muerte de la mansión. Así vio la luz Antesana 247, un álbum conceptual que narra las vivencias en esa casa. Eazy buscó homenajear esa etapa de juventud, sueños, aciertos y malas decisiones. Las aventuras de esos niños que se vieron obligados a crecer y tuvieron que abandonar el pelotero. Por eso mismo, la tapa del álbum es una tumba cubierta con juguetes. En el sonido del disco se puede sentir la opresión y el delirio constante en el que vivían. Esto está muy bien representado en el tercer tema, Vuelta a la Luna, un beat etéreo y nocturno acompañado de una letra oscura y sincera, que narra la lucha interna que tuvieron Eazy y Duki. Todo esto representa el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo camino. Era hora de seguir adelante, de crecer, de cambiar y de evolucionar. Una vez más. Para contar el siguiente capítulo de la vida de Eazy, tenemos que remontarnos a la llegada de su familia a la Argentina. Sus padres vivían en Uruguay y cruzaron el charco por culpa del tango. Fue gracias a su tío quien buscaba en Buenos Aires un lugar donde desarrollar su carrera como tanguero. Los vínculos entre Eazy y el tango estaban tendidos desde antes que naciera. De hecho, el tango siempre fue un género propio de los barrios. La voz de la calle narra historias urbanas en un lenguaje coloquial, características que bien podrían describir al rap o al trap. Ambos estilos nacieron de una mezcla cultural y comparten temáticas como la pena, las injusticias sociales y la droga. Fue en honor al lugar que lo vio nacer y a la música que abraza al Río de la Plata que Eazy lanzó un single bajo el nombre de Traje unos tangos, que literalmente trae el tango al trap. Su música siempre fue un tanto experimental e inclasificable. Toma ideas de otros géneros para aprovechar sus virtudes y crear nuevas narrativas que el trap, por su cuenta, no podría abordar. En Traje unos tangos no se rapea sobre una base con sonidos de tango. La canción hace una fusión tanto lírica como musical. Te vi venir, me fui por mí, no quiero más prenda a mi lado. Si mi corazón cada 2 por 3 vuelve con más deuda que regalo. Así es como nace el Barón del Trap, una nueva cara de Eazy y un homenaje a Julio Sosa, su mayor influencia tanguera. Tomando de referencia la poética del tango y con nuevas ideas en su cabeza, se alejó del ruido de la ciudad y mudó sus proyectos a una isla en el Tigre, donde vivió por 2 semanas acompañado de discos que le servirían de inspiración. Entre este repertorio figuraban discos icónicos de la música nacional, Bocanada de Gustavo Cerati, Almendra 1, Desatormentándonos de Pescado Rabioso y María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. De esta manera, rodeado de artistas que rompieron esquemas y revolucionaron la música argentina, produjo un nuevo álbum. Un álbum que representa una nueva etapa en su vida, pero con los mismos valores de siempre, hecho a mano. Eazy estrenó el disco con su canción Para Sacármelo, el track número 11 de una lista de 11 canciones, con 11 productores diferentes, el 11 del 11 a las 11 de la noche, 2 años después de Matar al Quinto Escalón, un 11 del 11 del 17, y un año después de La Mansión, un 11 del 11 del 18. Hecho a mano es un álbum muy particular, musicalmente es muy potente, es puro trap, pero lo interesante es que Eazy incorpora ideas y lenguajes propios del tango, pasajes metafóricos y sutiles. Por ejemplo, estas líneas de Buenos Aires es amor podrían ser tranquilamente una canción de los años 40. Entre lo pecado y el reloj van a venir nuevos perdones, donde la fe ciega baila al borde de caer buscando a Dios sin condiciones, donde las luces huyen de la luz del sol y se encuentran las grandes opciones. También podemos ver un cambio en relación a su mentalidad. En el track Alma, Eazy parece dialogar con su antiguo yo. Acá no hace falta más que laburar, no hace falta drogarse y contarlo, hace falta que activen. Creció, avanzó, y ya no piensa de la misma manera que aquel adolescente que acababa de mudarse. Pero, aunque parezca una persona completamente nueva, sigue con los mismos valores de siempre. Hecho a mano significa autogestión, y eso puede verse en todos los aspectos del disco, desde su portada, una foto sacada por el mismo Eazy, hasta la línea de ropa que promociona en la que él hace sus diseños y los estampa. Logró encontrar la fórmula para escapar de la producción industrializada de artistas que proponen las grandes discográficas. Nadie puede comprarlo, él se diseña a sí mismo y se hace a mano. Hoy está dándole forma a su próxima idea,
Queda esperar al próximo 11 de noviembre para ver con qué nos sorprende. De algo no caben dudas, va a ser material nuevo, de calidad y muy fresco. Es su historia la que nos permite anticiparlo. Un camino lleno de éxitos que empezó desde cero. Según Easy, la clave para avanzar y progresar es sumar de 2 en 2 y nunca parar. Seguramente haya gente con más experiencia que sepa multiplicar 500 por 2 y así llegar a resultados grandes más rápido. Pero él centra la importancia en el esfuerzo, dedicación y constancia. Cree que con pasos chicos se pueden obtener resultados enormes. Colta, toma 2, produciendo. Cuando comenzó no sabía organizar eventos, no sabía hacer freestyle, no sabía hacer música, no sabía hacer nada de lo que hace hoy. Pero sabía hacer 2 más 2. Y así logró llegar a 1000. Colta, toma 2.